Muy buenas noches, queridos amigos de Popular Televisión. Tenemos un nuevo programa, un nuevo momento que nos invitamos a estar con ustedes, a compartirlo. Le damos las gracias por estar un miércoles más con nosotros. Hoy tenemos una invitada que no sé cómo definirla porque es internacional. Nació cerca de las cataratas de Iguazú, que para aquellos que han podido visitar Brasil y aquella zona, pues seguro que les trae muy buenos recuerdos. Pero es una nacionalidad italiana, ha vivido en Uruguay muchos años, ahora vive en Alhama, colabora en la parroquia en Totana, ha vivido en Alemania, en Italia, no sé cuántos lugares más del mundo. ¿Es así? Eso sí. ¿Ciudadana del mundo? Sí, creo que es lo más fácil, no me lleva como media hora explicar de dónde soy. Muy bien, pues Cintia Bassi. Sí, Cintia Bassi. Bueno, pues sitúanos, a ver, ¿por qué eso de Brasil, Uruguay? A ver, un poquito, sitúanos. La voluntad de Dios en realidad, porque nada buscado. Bueno, eso es en Brasil, esa foto que se está viendo ahí. Yo era muy pequeña. Bueno, lo que pasa es que soy de familia de inmigrantes, entonces los inmigrantes somos así. Es decir, yo nunca dejé de ser extranjera, en todos los países he sido extranjera. ¿No? Aquí en España se dice que los de Bilbao nacen donde quieren. Entonces, bueno, en nuestro caso siempre... En este caso tú naciste por inmigración, ¿en ese momento residían tus padres en Brasil? Sí, claro, vivieron en Uruguay, en Brasil, en Argentina, en Paraguay. Por cuestiones de trabajo de mi padre principalmente, pero somos de nacionalidad italiana. Entonces, digo, después fuimos para Uruguay y viví 25 años. Ahí en Brasil, que viví hasta casi los 5 años en Brasil. Pero como que nací en Brasil por casualidad, porque el Señor quiso en realidad. Porque mi padre trabajaba en la construcción de la represa de Itaipú. Entonces, mi madre estaba embarazada de mí y dijeron, ¿dónde quieren que nazca la niña? ¿En Argentina, en Brasil o en Paraguay? Y dijeron Brasil, porque nos gusta. Una brasileña de nacimiento. Y sois varias hermanas, ¿no? Bueno, sí, de diferentes matrimonios de mi padre, ¿no? Mi padre se casó 4 veces. Entonces, ella es Erika, mi hermana del mismo matrimonio, mi mamá, que ya falleció. Que es el tercer matrimonio de mi padre. Y después tengo 2 hermanas más que vienen de otros matrimonios. O sea, Cecilia e Isabel, 4 mujeres. 4 mujeres, pero Cecilia, de padre y madre, 2 hermanas. Sí, Erika. Exactamente. Y luego otras 2 hijas de tu padre de matrimonio diferente. Sí, exacto, pero que tenemos vínculo, ¿no? ¿Y tu contacto con la fe es tarde? Sí. Sí, tarde. ¿Cómo surge? Bueno, ¿Y cómo te planteas tú el tema de la fe, el tema de Dios? El tema de Dios, más bien que yo me lo planteé, se lo planteó Él. Porque yo estoy convencida de que Él fue el que me encontró a mí. Porque yo estaba perdida, esa es la realidad, ¿no? Tengo... la primera experiencia de Dios que yo recuerdo fue cuando era muy pequeña. Tendría entre 7 y 9 años, no sé precisar la edad, que yo tenía como... Había visto, no sé de dónde, algo de Jesús y no sabía bien quién era, porque mi familia no me lo transmitieron. Y bueno, y le pregunté a mi madre quién era Jesús, que había escuchado, no sé de dónde lo había escuchado, ¿sí? Y ella me mostró la película de Franco Sefirelli, la de Jesús de Nazaret. Fue lo que se le ocurrió a ella. El último gran, es precioso, la última gran película sobre Jesús. Exacto, antes de la Pasión, ¿no? Y yo me acuerdo que a mí me impactó tanto que me quedé llorando toda la tarde. Era pequeña. Y mi madre, pobre, no sabría qué hacer conmigo, porque yo que ahora soy madre sé lo que se siente cuando un hijo llora. Y estaba así como que no sabía qué hacer porque yo lloraba porque habían matado a Jesús y me había resultado muy fuerte. Y le decía que yo quería ser apóstol de Cristo. De eso sería 7, yo quiero ser como los apóstoles, le decía, ¿no? A mi madre. Y mi madre eso, como no teníamos una vida de fe ni nada. Entonces a ella se le ocurrió... ir a la parroquia a pedir la primera comunión. Bueno, para eso falta mucho. Entonces, yo siempre había escuchado muy mal hablar de la iglesia en mi familia en general, porque mi familia, digo, era muy anticlerical, pero sobre todo anti la iglesia católica porque habían tenido malas experiencias. Malas experiencias. Ambos, mis padres, ¿no? Entonces, si bien yo todo lo había recibido de oídas, nada era como personal. Cuando tuve esta experiencia de que quería ser apóstol de Cristo, a mi madre se le ocurrió ir a una parroquia que estaba ahí y pedir la comunión. Y lamentablemente tuvimos una mala acogida, que yo siempre pongo hincapié y me gusta hablar de esto, porque ahora que soy católica y que amo mi iglesia con toda mi alma, y le doy gracias a Dios de ser católica, veo lo importante que es cuando alguien viene de fuera, la cara de nuestros hermanos los sacristanes o la gente que está en secretaría. Es muy importante, ¿no? La primera vista. Porque es la cara de la iglesia para nosotros los que venimos de afuera.
Claro. Es decir, para nosotros los que veníamos de afuera es la cara de la iglesia. Entonces hay una responsabilidad ahí muy fuerte, ¿no? De que se vea la alegría de ser católico, ¿no? Como la alegría. Porque como dice el Papa Francisco tanto, que sí. tenemos que ser como un hospital que con las puertas abiertas Exacto, para acoger al que viene herido de cualquier cosa. Exacto. Y claro, y bueno, si siente un rechazo, sea de quien sea de un sacerdote, sea de una religiosa, sea de cualquier fiel que está por la parroquia, o incluso, como dices, del sacristán o de la persona que está en un despacho atendiendo. Sí, y bueno, esa persona no nos recibió bien. Se escandalizó porque yo no era bautizada y prácticamente nos echó. Yo era pequeña, pero me impactó mucho la forma en que nos trató. Y en ese momento, todas las oídas que había tenido malas hacia la iglesia, como que entraron a mi corazón. En ese momento, porque dije, hasta el momento solo eran oídas, pero en ese momento dije, uy, mis padres tienen razón. ¿Había sentido un rechazo? Mis padres tienen razón, pensé, estos son malos. Entonces ya empecé en mi búsqueda en la vida, porque siempre tuve como una búsqueda, esa es la verdad, desde muy pequeña, pero nunca en la iglesia, porque ya tenía como metida esa idea, ¿no? Hasta que conocí a que hoy es mi marido, a Esteban, que él era de una familia muy católica, gracias a Dios, muy católica, los padres son catequistas del camino neocatecumenal, el hermano estudió para sacerdote, bueno, una familia con muy buenos valores, ¿no? Y él, como novio mío, fue el puente de Dios, ¿sí? Porque me invitó a ir a una... que después el hermano de él es mi padrino, ¿sí? Y la mamá de él es mi madrina de confirmación, y su tía es mi madrina, o sea, tuvieron mucho que ver. Bueno, esa es la familia de Uruguay, parte de la familia de Uruguay, que somos muchos. Esta es más que nada la familia de los hermanos de Esteban, mis sobrinos, son sobrinos, la mamá de Esteban ahí en el medio, mis cuñadas, primas, bueno, familia. Y fue a través de él que bueno, Mauri, que no sé si está ahí, pero Mauricio fue el que, hasta allá atrás, arriba, me invitó a una misa carismática. Y en esa misa carismática yo fui, pero ¿qué pasa? Yo no sabía ni rezar el Padre Nuestro. Es decir, no tenía ni idea de cómo se rezaba, no tenía ni idea de lo que era una misa, ¿tá? Pero lo que sí tenía idea era que estaba buscando algo, porque mi vida a los 15 años ya era una muerte óntica, es decir, no tenía sentido. No había sentido en la vida. No. ¿Para qué vivir? ¿Qué sentido tiene? Yo siempre, el Señor me regaló un don que fue la estudiosidad. A pesar de tener una infancia bien dura, el Señor siempre me había regalado la gracia de estudiar mucho, de leer, desde muy pequeña, de leer. Entonces, veía eso, estudiaba muy bien, me iba muy bien en todo, en el liceo, le llaman la ESO acá, el liceo le llamamos nosotros, en la escuela, en todo, pero sacaba buenas notas, pero eso no me llenaba. Igual me sentía que mi vida no tenía sentido, aunque aparentemente soy una familia que de fachada normal, pero interiormente... Sí, a nivel, digamos, humano tenías todo, pero a nivel interno algo te faltaba que dieras. Me faltaba todo. Dices que el puente fue Esteban, tu marido, sí, y un hermano suyo el que te lleva a una misa carismática. ¿Y qué pasa allí? Bueno, en esa misa yo tuve un encuentro personal con Cristo, pero muy fuerte que me cambió, y por eso estoy acá, que me cambió la vida así, por completo la dirección. Porque yo sufrí muchas experiencias duras en la infancia, principalmente con hombres, ¿no? Malas, muy duras. Y estaba muy destruida. Violación, diferentes situaciones difíciles, ¿no? Entonces para mí los hombres también eran un rechazo fuertísimo, y nunca había visto a un hombre que me mirara como ese día me miró Jesús. Y fue con una imagen de la Divina Misericordia que había en ese... Sí, la que hemos visto antes. En esa... Nos la pondrán de nuevo, esta imagen. Exactamente esa. Ahí te sentiste mirada por Jesús. Sí, y fue la primera vez en la vida que mi corazón se derritió porque una mirada me miraba con pureza, con amor. Hay una foto que has mandado, que luego me imagino que pondremos, que estás en Lourdes, y es muy curioso, porque directamente Bernardita lo que dice de María, dice, esa señora, esa niña, casi como yo, me miraba como una persona mira a otra persona. Y es lo que le impactó a ella. Porque a ella la despreciaban, la miraban como de una despreciable que no era analfabeta y no tenía ni cultura, y encima hija de un, quizás hasta ladrón. Y era como
marginada. Sin embargo, siente la mirada de María y tú sentiste la mirada de Jesús. Sí, pero esa mirada me paralizó en ese momento, yo no entendía. Era el momento de la consagración que lo entendí después, ¿ya? Que inclusive un sacerdote, que era el sacerdote que había dado la misa, el padre Elizaga, que falleció también, me dijo que había recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Él lo definió, le dio un rótulo a lo que yo había experimentado. A la experiencia. Sí, a la experiencia, porque yo me quedé un poco, porque primero que yo era muy intelectual, muy racional, entonces no creía mucho en nada, muy emocional ni nada, y era como una coraza que tenía, sí, ese racionalismo, ¿no? Entonces esa experiencia no era explicable para mi mente, para mi razón. Entonces fui a hablar con el sacerdote, mi padrino Mauricio me dijo, pregúntale al padre, anda y contale lo que te pasó y él te dirá qué pasó. Bueno, y así fue. Y lo que pasa es que ese día yo, en el momento que vi ese cuadro, que era gigante, me acuerdo que estaba enorme, presidiendo la Eucaristía, y en el momento de la consagración, al principio yo no entendía nada, ni por qué hacían esto, no entendía nada el rito, ¿no? Pero sentía algo que nunca en la vida había sentido. Veía que ahí había algo, alguien más bien. Y algo que se escapaba de tu razón. Exacto, y que me desbordaba. Entonces me acuerdo que en esa misa, que fue crucial para mí, cuando levanto los ojos y veo los ojos de Jesús, el corazón como que me ardió y empecé a llorar, yo creo la vida entera. Y pasé toda la misa llorando. Y no me entendía, yo decía, ¿qué me pasa? Y me daba hasta vergüenza, sinceramente. Y sentí que Dios me pidió que me entregara a Él. Y claro, después entré en una confusión. Fue la primera experiencia, pero evidentemente no es mágico, ¿no? El proceso de conversión es todo claro, es un proceso. Un camino. Sí. Sí, el Señor tiene esos flashes que nos desborda y nos dice, aquí hay algo, y por lo menos dice, ahora sigue buscando, ya estoy aquí contigo. Exacto. Y entonces inicias un proceso ya con tu marido en una comunidad neocatecumenal. Claro, simultáneamente, fue todo muy simultáneo. El Señor como que no me dejó escapar. Yo digo, Él sabe bien con quién trata. Y con tu novio, quiere decir, empiezas con tu novio. Sí, esa fue mi primera comunidad, él ya falleció, Héctor. Eso en Uruguay. Eso fue en Uruguay, sí. Y empezamos una comunidad y el Señor es muy astuto. Yo siempre digo, él sabe por dónde buscar. Es un caballero. Te deja muy libre, dulce, pero te da la vuelta. Seduce. A mí me sedujo. Te seduce. A mí me sedujo porque yo soy enamorada de la música. Y mi esposo también, somos músicos, nos encanta la música. Y bueno, y ahí en la comunidad empecé a ser salmista, justo, si no creo que me hubiera ido al segundo día. Porque yo era difícil. Sí, para cada uno Dios tiene su sitio. Claro. Yo siempre digo, a mí me encontró primero Jesús, después el Padre y después el Espíritu Santo, porque me hubiera perdido, y después la Virgen. Somos enamorados de la Virgen, ¿no? Entonces en una comunidad nos fuimos a un encuentro de jóvenes, esa es la primera comunidad. Algunos ya fallecieron, el sacerdote, el padre Abel, que está presidiendo la mesa, ya falleció. Y qué lindo. Y bueno, y nos fuimos a una convivencia de jóvenes. Pero yo era una persona muy antisocial, muy intelectual, muy cerrada, por las heridas, ¿sí? Me vinculaba muy poco con los demás. Y siempre lo cuento como anécdota porque Dios creo que tiene hasta sentido del humor. Dios tiene sentido del humor, yo eso lo tengo clarísimo, ¿no? Cuando llegamos a esa convivencia me habían llevado los papás de Esteban, que el papá también ya falleció, y cuando nos registramos, como toda convivencia y todo lo demás, a mí me asignan un cuarto y yo pensé que la primera vez yo iba un poco como a tientas porque nunca había habido un retiro ni nada, digo, en mi vida eso no existía, ni campamentos ni nada de eso. Y entonces me acuerdo siempre que estaba Janet, que es la que está ahí siempre me acuerdo, porque llegué y me asignaron un cuarto de 40 chicas. Para cualquiera eso es normal, para mí era una catástrofe. Para mí era terrible. Una persona antisocial y a compartir con los de 39. Y encima Janet, que hasta hoy es mi hermana de comunidad porque le tengo muchísimo cariño, estaba en la cama de arriba, en la cucheta de arriba, cucheta le llamamos, o litera creo que le llaman acá, y me decía, te presto el jabón, te presto esto, te presto el shampoo, me decía muchas cosas y yo decía, ay, que se calle, por favor, que se calle, que no me hable más porque yo lo único que quiero es saber cuándo esto me puedo ir sola a algún lugar, porque para mí era como algo muy difícil, ¿no? Y en esa noche yo entré en crisis, porque estaba como enojada con Dios, muy enojada, muy enojada, muy enojada. Yo siempre digo, a Dios hay que serle sincero porque Él ve en lo profundo del corazón. Él conoce. Y Él como que me llevó a esa situación y yo estaba ya indignada, ¿no?
Claro, si lo que Dios quiere es que salga de ti lo que tú estás viviendo, Exacto. que no haya falsedad. Y bueno, te y esa encontrará. noche, al acostarme, que estaba Janet, y yo trataba de ser civilizada, porque interiormente estaba muy enardecida, pero bueno, le decía, no, gracias, pero en realidad quería estar sola. Lloré toda la noche. Y cuando que estaba allí de noche, estaba muy enojada, le decía a Dios, ¿qué me estás haciendo? Si vos me conocés, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Qué me estás haciendo? ¿Por qué? ¿Por qué me pones en esta situación? Me quiero ir. Y entonces ahí empecé a hablarle a Dios muy fuerte. Y entonces le empecé a decir, ¿por qué me hiciste esto? ¿Por qué permitiste esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? Y fue una cosa pero muy fuerte con Dios Padre. Pero fue tan fuerte porque cuando yo estaba hablándole hacia a Dios en medio de lágrimas de noche, abro la Biblia. Porque en el camino usamos mucho la Biblia, gracias a Dios, ¿no? Y caigo en un pasaje de la Biblia puntual. Entonces, cuando yo le increpaba a Dios Padre, ¿qué hiciste? Porque si vos sos Dios, ¿por qué a mí me pasó esto? ¿Por qué a mí me dejaste que pasara esto, aquello? ¿Por qué tuve que sufrir lo que sufrí si otra gente no lo sufre? ¿Dónde estabas que me tenías que cuidar? ¿Qué padre sos? Le decía yo. Y caigo, y él en vez de responderme con violencia, yo digo, siempre me acordaré, Leo, tú eres mi hijo amado, en quien me complazco. Y yo lo leí como hija. Yo creo que en la confusión, Sí. yo sé que la palabra dice hijo, pero yo leí hija. Y ahí yo empecé a sentir el amor del Padre. Por primera vez en mi vida. Por primera vez en mi vida. Que te deja expresar todo lo que quieras, pero te dice, te amo, te quiero. Que su Eres mi respuesta fue, preferido. te amo. Y estoy contenta contigo. Y yo no lo podía creer, porque no lo había vivido nunca. Y en ese proceso, porque estábamos comentando antes de comenzar el programa, en ese proceso pues vas a vivir una experiencia muy interesante que luego, como dices tú, bromeas con tu marido. Porque, como tú dices, tú te casaste 4 años después que él. Sí. Vamos a aclararlo. Vamos a aclararlo. O sea, tú llevas casada 4 años menos que tu marido. Sí, 16 al 20, no. 16 y 20. No, de intención 20, ¿eh? Es decir, que en ese proceso de maduración de la fe, tú no estás bautizada, lógicamente, no tienes ningún sacramento, No. pero decidí llegar al momento del matrimonio. Sí. Y entonces, lógicamente, es un matrimonio, tú tienes dispensa, o sea, hay una dispensa del obispo para poder casarte porque no eres católica, y tú aceptas esto e inicias el camino. Y 4 años después es cuando te bautizas. Exacto. Ahí está. El camino nosotros empezamos y cuando yo tenía 16 años ya empecé, gracias a Dios, en una comunidad y ahí caminé casi 8 años hacia el bautismo. Entonces, como estaba caminando hacia el bautismo, el sacerdote, mis catequistas dieron fe al obispo de que yo estaba preparándome y dio dispensa para casarme. En Uruguay hay que casarse por civil y por religioso aparte, porque no vale el matrimonio religioso. Entonces, ese es el aquí matrimonio. existía así antes. Antiguamente. Bueno, el matrimonio debe de ser, para que sea legal, civil, ahí es la boda civil, y el mismo día nos casamos por el camino neocatecumenal con Una celebración del Eucaristía. camino por la tarde. Sí, exacto, está, ahí está. Con el Padre Abel, bueno, con Eucaristía, que mis amigos que no eran católicos, que tenía varios, evidentemente, me decían, donde te llegues a casar de nuevo, no voy más, porque duró 3 horas. Claro, una Eucaristía lenta, que Más encima con vale, la boda. decía, más vale que no se les ocurra a ustedes Que otra vez 3 horas no las que aguanto. no volvemos a venir a la boda de ustedes. A mí me da igual, sinceramente, ese era Gustavo, un amigo. Y ese Pero- día, religiosamente, la boda, Sí. y recibiste el bautismo. Bueno, 4 4 años después. 4 años después Entonces del yo le hacía la bautismo. broma a mi marido. Y como tú dices, renovaste de algún modo ya tu matrimonio. Bueno, ante Dios y mi corazón y mi exactamente, conciencia, porque- yo sabía. Ahí fue 4 años después cuando recibí el bautismo con en el 2001. 24 años. Exacto. El 1 de enero del 2001. Buen ahí- día, para empezar el año, el día de la, Qué de la belleza. Virgen María. Un regalo de Dios. Son los detalles de Dios eso. Porque no lo busqué, me lo dieron. Y fue un regalo de la Virgen, ¿no? Porque yo soy muy enamorada de la Virgen. Y a mí me has dicho que, bueno, lo normal es ese día recibir el bautismo, recibir la confirmación y recibir la Eucaristía, los 3 sacramentos de iniciación. Con un adulto se suele hacer así. Pero tú preferiste ir poco a poco. Sí, porque quería profundizar. Fuiste difiriendo un poquito Sí, los 3. fue opcional y yo preferí la confirmación, prepararme un mes más para profundizar esto de ser apóstol de Cristo. Porque viste que yo te contaba que a los 7, 9 años quería los ser 7 apóstol. querías ser apóstol. Y entonces yo dije, esto hay que profundizarlo. No lo quiero recibir todo porque mi padrino, que está ahí,
Mauri siempre me decía que el Señor que siempre tiene gracias todos los días para regalarnos, ¿no? Y que cuando nosotros estábamos alejados las va reservando, como una broma, ¿no? Dice, cuando le abrimos la puerta, las larga todas juntas. Entonces las echa todas juntas y bueno, a mí fue un poco lo que me pasó, porque a mí me encanta leer, empecé a leer libros de santos, el catecismo de la Iglesia Católica, la doctrina social de la Iglesia, me empecé a leer todo, porque yo decía, este es el lugar donde yo quiero estar. Claro que a mi familia no le agradó mucho, pero este es el lugar donde yo quiero estar y quiero saber cómo son. Ya encontraste un sentido a tu vida. Por supuesto. Y en esa convivencia, yo me acuerdo, vuelvo un poquito para atrás, de que me encontré con Dios Padre, yo me acuerdo que estaba sentada, nosotros tomamos mate, como en los argentinos igual, tomando mate con la Biblia ahí, me fui sola, evidentemente soy muy solitaria, y vi un camino y una casita que estaba ahí del paisaje, pero el Señor me habló y me dijo que lo siguiera. Me acuerdo que la casita tenía un árbol y ese día hacía mucho calor, era verano. Entonces daban ganas de estar en ese lugar porque era como más fresco. Y el Señor me dijo, sentí en mi corazón que el Señor me decía, ¿no?, que lo siguiera, que mi vida iba a ser una aventura. Y lo ha sido. Y ha sido una aventura porque habéis pasado como matrimonio ya por distintos lugares y distintos también movimientos y grupos de la Iglesia. Habéis ido abriendo vuestro corazón a Dios. Por ejemplo... Nosotros, Mauri también siempre nos acompañó mucho en el crecimiento de la fe y él nos decía, ustedes están llamados al corazón de la Iglesia. Ustedes no están llamados porque no fue voluntario, es decir, pero además de cada lugar donde hemos ido, hemos recibido muchísimo y han marcado nuestra vida mucho, ¿no? Ese es Mauri. Han marcado nuestra vida muchísimo. Nosotros estuvimos en el Camino Neocatecumenal en Uruguay, aquí en Valencia también un tiempito, estuvimos en la Renovación Carismática, estuvimos también en el Opus Dei. Es decir, no es que fuéramos, sino que nos formamos como somos máster en educación familiar y la formación fue del Opus Dei, de Fernando Coromina, ¿no?, que ayer fue donde estudiamos. Instituto de Formación en Estudios de la Familia. Sí, que está en Madrid aquí. Sí. Y lo estudiamos desde Alemania. Y nos encanta la espiritualidad, es impresionantemente profunda hacia la familia. También nos consagramos en Schoenstatt, a la Virgen de Schoenstatt, y también a la Virgen del Carmen cuando nos casamos, ¿no? Y llamamos la Alianza de la Virgen y la Alianza del Matrimonio. También tienes una consagración a la Virgen del Carmen en el Tierra Monte Santa, Carmelo. En el Monte Carmelo. Sí, no, para no andar con vueltas. Así está. Y os habéis dedicado y os estáis dedicando porque eso es lo que hacéis ahora mismo. Os habéis ido formando, porque tú además tienes estudios de gestión sanitaria y tienes estudios... Sí. ¿De qué más? Bueno, nosotros estudiamos, nos gusta estudiar a los dos y nos unió mucho el intelecto. Y nosotros estudiamos logoterapia de Víctor Frank en Uruguay, también estudiamos documentación sanitaria, y que es ahora lo que yo empiezo unas prácticas ahora aquí en Murcia, y también, el máster en educación familiar, que somos orientadores familiares. Entonces vosotros ahora lo que os gusta, o sea, habéis encontrado vuestro papel en la Iglesia, en la devoción de un modo especial a la Virgen María, a la que os habéis consagrado como matrimonio, y tú ya estabas desde más joven, y sobre todo en el trabajo con familia, con el trabajo familiar. Es nuestro llamado. Nuestro llamado es a la defensa de la familia. Defensa de la familia. Concretamente, dar herramientas intelectuales a los padres de familia, a quienes quieran, vamos a decir, educar a sus hijos en esta vorágine de ideologías en la que vivimos, ¿no? Donde a veces como padres nos encontramos muy confusos. Entonces con Esteban hemos trabajado, bueno, el máster implicó hacer una tesina, y la tesina fue el rol del padre y de la madre y la influencia en el desarrollo integral del hijo en sentido genérico, ¿no? Porque el rol del padre principalmente y el de la madre también se han distorsionado mucho en nuestra sociedad. El de la madre se ha hecho amiga y el del padre se ha perdido porque la autoridad... Como dice Cordes. Sí, como decía Cordes, efectivamente, el cardenal Cordes, es ¿cómo decía él? El eclipse del padre. Exacto. Su libro. Es un libro que de hecho lo usamos para la tesina. Exactamente. Porque es clarísimo y... Claro, en la sociedad de hoy la autoridad ha desaparecido, fuera, y la madre es amiga, colega. Sí, para nosotros fue muy importante siempre Juan Pablo II, el Papa. Juan Pablo II. Porque como yo le decía antes, esas raíces anticlericales que yo tenía no se fueron en 2 minutos.
evidentemente. El Señor fue mostrándome Va caras poco a poco. de la iglesia maravillosas. Yo siempre explico cuando hablo de Abraham que a Dios no le dijo a Abraham soy el único Dios. Se le presentó como un Dios, uno más. Y Abraham tenía sus dioses, y poco a poco fue encontrando al único y abandonando todo. Tal cual. Bueno, en este caso me pasó igual y me sigue pasando porque el proceso de conversión está en el último momento, ¿no? Pero bueno, el Papa Juan Pablo II marca mi vida de una manera impresionante. Primero porque yo, sacerdotes, con perdón del presente, no me caían bien. No, aunque estaba... Tenías una historia. Claro, aunque estaba en un proceso, trataba de evitar tanto religiosas como sacerdotes. Cosa que ahora es todo lo contrario, ¿no? Porque el Señor nos ha llamado justo a acompañar mucho a los sacerdotes. Es un llamado que tenemos en los países donde hemos estado. Siempre hemos estado acompañando a los sacerdotes, ayudándolos o lo que sea, porque sabemos que es un llamado que Dios nos ha dado. Concretamente ahora estáis colaborando en la parroquia de Santiago de Totana. Con el padre Francis y el padre Javi. Con los cursillos prematrimoniales y alguna otra tarea. Cantar. Y bueno, y si hay que leer o lo que sea, lo que se necesite ahí. Porque bueno, ha sido una acogida maravillosa también la de ellos. Y bueno, el Señor me fue mostrando caras impresionantes y el que me marcó para toda la vida fue el Papa Juan Pablo II. Yo tuve un sueño con el Papa, por eso digo, esta es la parte donde me encuentro con el Espíritu Santo, ¿no? Porque realmente fueron los tres los que me encontraron. Porque yo rechazaba mucho todavía a lo que fueran sacerdotes y el Papa también. Y mi padrino Mauricio me trae un póster grande del Papa Juan Pablo. Y yo era muy directa, nunca fui de decir lo que no vivo, porque esa incoherencia para mí era terrible, ¿no? Entonces le dije, no, llévate esa foto porque a mí el Papa no me gusta, no quiero saber nada, quédatela. Después le terminé rogando que me la devolviera y ya la había regalado a otros, pero bueno, me la perdí. Pero esa noche, cuando él me regala esa foto, o en esa semana, no sé precisarlo, tuve un sueño con el Papa Juan Pablo II, que estaba vivo. Y soñé que él era como un niño en una cancha de fútbol. A mí no me gustó el fútbol, pero es lo que soñé. En una cancha de fútbol, y él estaba recogiendo arena en un baldecito como un niño en la arena. Y entonces me mira, yo me acerco, fue un sueño que me marcó para toda la vida. Y me dice, ¿querés jugar conmigo? Y yo lo miré y le dije, bueno, dale. Y nos pusimos a juntar arena. Eso fue todo. Pero después me desperté y tenía como un deseo de estar en la iglesia, como de jugar del lado de Cristo. Colaborar con el Papa. Pero no lo entendía, ¿eh? Claro. No lo entendía. Entonces le conté otra vez a Mauri, que siempre nos acompañaba, que era el que estudió para sacerdote. Poco a poco, al final, se va descubriendo que todo eso, Dios está trabajando y al final va dando sentido a todo. Tienes familia, lógicamente. Estáis casados. Esta es tu hija, ¿no? Mi hija, sí, Kiara. ¿Qué tenéis de familia? Tenemos 3 hijos. Pero 2 están en el cielo, ¿no? Juan Mateo y Joaquín. Yo no lo sabía, nosotros nos casamos ya convertidos, gracias a Dios, católicos, y fuimos siempre abiertos a la vida. Y respetando los métodos de anticoncepción natural, el método Billing concretamente fue el que siempre utilizamos, jamás preservativo ni nada de esas cosas, ni anticonceptivo. Castidad matrimonial teníamos, por la gracia de Dios. Pero no venían los hijos. Y nos hicimos 1000 exámenes y todo lo demás. Y demoramos 9 años en esperar a Juan Mateo, nuestro primer hijo. Y a los 9 años quedamos esperando a Juan Mateo, yo quedé embarazada. Y todo aparentemente normal. Pero ahí se descubrió que yo tenía una enfermedad, que era incompetencia cervical. Entonces los bebés, como eran grandes, mi padre es un hombre muy grande, eran muy grandes, el cervix se abría. Y el bebé nacía demasiado prematuro que no resistía. Juan Mateo fue casi 7 meses, pero no hubo forma de que viviera y murió en mis brazos, ¿no? Eso fue, yo tenía 29 años, ¿no? Y después esperamos a Joaquín, pero nosotros ya vivíamos en Barcelona. Y también me pasó lo mismo. El cervix se abrió y él nació más pequeñito, todavía de 5 meses de gestación. No era viable. Y bueno... Pero nosotros desde que ellos estuvieron en sabíamos que existían, los consagrábamos a la Virgen desde el vientre. Siempre nos acompañaron sacerdotes en este dolor. Vivo, llevaba ya vida dentro. Y antes de morir, gracias a Dios, a los 2 fueron bautizados por el sacerdote que nos venía a traer la comunión. Y bueno, a Joaquín lo sepultamos en terraza, en Barcelona, con todo como Dios
pide. Y luego viene Kiara es un milagro Kiara. de Lourdes. Kiara, milagro de Lourdes. Sí, porque viste que fuimos a Lourdes. Ese año, cuando nosotros pasamos la muerte de Joaquín, fue muy duro y una enfermera que estaba en el hospital en Terrassa se había sentido muy tocada por nuestra historia. Esa es Kiara, que tiene... Ahí dice que ese es Jesús y ella es María, y ella se vistió así. Entonces, esa enfermera, que era de la parroquia, nos pidió que fuéramos a dar testimonio a la parroquia de cómo habíamos experimentado ese sufrimiento. Y yo cantaba en la parroquia después, y el párroco nos invitó a ir a Lourdes en el año jubilar, en 2008. Sí, a los 150 años. Exacto, de tanta verdad. Ahí. Recién había muerto Juan Mateo, nacido para la vida eterna, pero muerto en la tierra, ¿no? Joaquín. Y entonces en Lourdes yo me bañé y le pedí evidentemente a Dios, porque yo tenía un sacerdote que era mi guía espiritual, que era un jesuita, el padre Bojorge, y él, me acuerdo que cuando nosotros sufríamos esos 9 años esperando a Juan Mateo, me decía, vos, decile a Dios, dame hijos para que sean adoradores para ti. Y si no me los das, te los perdés. Me decía él siempre. Y yo hacía... Claro, así hablamos nosotros. Y entonces yo le decía siempre eso a Dios. Pero ese día en Lourdes, me acuerdo que me bañé en la piscina y le pedí a la Virgen que me curara. ¿Da? Pero le dije, dame hijos que sean adoradores para Dios, pero que los pueda criar un poquito. Que se me van muy rápido. Y Kiara nació sin ningún problema en Alemania, en Leipzig, al lado de Berlín. Cuando vivíamos... Con esta foto vamos a terminar, pero quiero hacerte una última pregunta o un comentario, porque es una foto graciosísima, preciosa, de Esteban Vaticano. Y de Kiara, ahí con San Pedro, el fondo del Vaticano. Nunca hubieras tú pensado que te ibas a hacer una foto con una hija y delante del Vaticano en Roma. No. Dios tiene sus planes y sus planes no sabe dónde te van a llevar. Ahora te han traído aquí a esta región de Murcia y dónde irás. Enamorada Pero lo de Murcia. Importante, ¿cómo te sientes ahora mismo siendo iglesia y cómo le dirías a alguien merece la pena ser iglesia y deja a Dios andar? ¿De qué modo lo expresarías? ¿Cómo me siento siendo iglesia? Yo me siento siendo iglesia siendo. Es decir, es mi esencia. Yo no concibo la vida de otra manera que no sea siendo iglesia. No concibo la vida ahora que conocí a Jesús hace muchos años y que camino con Él sin los sacramentos. No, para mí, digo, no tendría sentido. Volvería a tener una vida sin sentido. Volvería a seguir el ritmo del mundo, pero no le encontraría ningún sentido, ¿no? Es un poco lo que, casi la definición de los sacramentos, lo que has dicho. Dice, son esos medios ordinarios, los principales, normales, por los que Dios nos da su propia vida, su propia esencia. Tú tienes la vida de Dios ahora mismo, la estás viviendo y la estás gozando. Sí. Y la estás gozando con tu familia. Y nosotros lo hemos gozado contigo una media hora y estaríamos hora y media más, pero se nos ha terminado el tiempo. Yo te agradezco de verdad, Cintia, que hayas compartido con nosotros este tiempo, con todos nuestros espectadores, y que, bueno, pues nos seguiremos encontrando en el camino y seguiremos creando pues este mundo maravilloso que Dios quería para la humanidad y dando testimonio. Estás siendo apóstol de la familia y apóstol de Dios. Yo lo que digo es, Padre, es una cosa. El que quiera conocer a Jesús, que le diga, te quiero conocer. Que se lo diga. Te quiero que se conocer. lo diga. Que le haga un reto. Sí. Que le lance un reto. Porque yo le hice muchos retos. Pues y él responde. Con eso nos quedamos. Señoras y señores, buenas noches. Le vamos a lanzar un reto y le decimos que si ustedes tienen a un familiar o alguno de ustedes que ha conectado ahora mismo y se siente pues con rechazo hacia la Iglesia o hacia cualquier cosa de Dios, pues láncenle un reto. Quiero conocerte, quiero de verdad que me aparezca si es verdad que existes. El modo en el que sea, porque Dios actúa y Dios no deja a nadie indiferente. Muchísimas gracias por seguirnos y gracias, Cintia, por tu testimonio. Un abrazo. Gracias.